es Halloween. Ay, ya hablaba así. No, pero en serio. Voy a hablar de fantasmas. Pero no de los fantasmas que te estás imaginando, sino de fantasmas internos que llevamos adentro. Viejas versiones nuestras, patrones que repetimos, historias que ya no nos sirven de nosotros y de los otros, historias que ya no nos representan. Hoy te voy a hablar sobre dejarse morir. Hola, hola, hola. Bueno, para empezar este episodio, primero que nada quiero decir que estoy muy contenta porque lo estoy incorporando muy bien en mi rutina esto de grabar episodio por semana. Estoy súper prendida, creativa. Que no se corte, como quien dice cuando termina algún estudio, el colegio, la facultad. Que no se corte, después se recorta. No, mentira. No, esto no se va a cortar. No será mi fantasma. Hoy este episodio es muy especial, no sé, se me ocurrió hacerlo con temática de Halloween, porque justo este era un tema que yo quería abordar y dije, es perfecto para esta época del año. Me pareció interesante hacerlo desde esa óptica. Y para eso te quiero compartir un fragmento de una entrevista que alguna vez dio un escritor llamado Mario Mendoza, escritor colombiano, y yo aprendí tanto de ese fragmento. Son 5 minutos, búscalo, te va a aparecer. Es excelente. Y quiero literalmente leérselos textual. Ahí va. Yo creo que uno gasta la vida de tanto usarla. Hay momentos de la existencia donde uno siente que está agotada, donde uno dice, ya no puedo más. Entonces uno se repite de mala manera. Los afectos, ama a uno de la misma manera, elige parejas similares, comete los mismos errores. Parece estar dando vueltas y vueltas en un laberinto interminable. Hasta que hay un momento en el que uno para y dice, no puedo más. No puedo seguir con esto, se siente uno como fingiendo. Siente que ese que ha sido durante tanto tiempo ya no es. Y hay gente que se dedica a defender ese cadáver, a defender ese muerto. Gente que carga a ese muerto de por vida y le da miedo morirse. Yo le recomendaría a la gente, déjese morir, muérase, deje ese personaje atrás, no tenga miedo, no pasa nada, no le dé miedo morirse y reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. Y creo que a lo largo de la vida hay que aprender a morir varias veces. De lo contrario, uno empieza a repetirse y repetirse, y es esa gente que se parece mucho a sí misma. Cada vez se parecen más y eso es horrible. Es una fatiga y eso también da una falta de riqueza y de generosidad con el mundo. Entonces lo que yo creo que es lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morirse. ¡Wow! Este fue el fragmento. Muy poderoso, ¿no? A mí la metáfora con la que empieza de a veces uno gasta la vida de tanto usarla, para mí es tan real porque es eso, ¿no? O sea, a veces sin darnos cuenta nos empezamos a repetir a nosotros mismos, repetimos patrones, nos repetimos narrativas, historias, repetimos errores, nos repetimos hasta las frases, hasta los chistes, nos repetimos en los vicios, nos repetimos en las formas de amar. ¿Pero por qué repetimos? Te estarás preguntando y me lo he preguntado. ¿Porque somos boludos? ¿Porque somos perezosos, por no decir la otra P-word? No. Es porque somos humanos. O sea, tenemos un aspecto de supervivencia que nos quedó de nuestros ancestros. Entonces, repetimos patrones y conductas porque así el cerebro usa menos energía. Entonces, va por los caminos que ya conoce y hace movimientos seguros. Entonces, repetimos, aunque sea doloroso, pero bueno, por lo menos es un dolor conocido, ¿no? O sea, esa es la gran paradoja. Pero entonces, ser la misma persona los últimos 20 años de tu vida o 10 años de tu vida, realmente no creo que sea muy funcional. Eso debe ser agotador y eso es a lo que se refiere Mario, mi mejor amigo a esta altura. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? Con esto de que la vida se gasta y hasta llega un punto en donde decís, ya está, ya no doy más. Y ahí es cuando empezás a repetir y se vuelve disfuncional. Entonces ahí viene esta gran idea de dejarse morir,
simbólicamente, ¿no? Pero nada más mágico y poderoso que poder soltar y no aferrarse más a esos viejos patrones cómodos, entre comillas, que lejos están de ser cómodos porque obviamente ahí ya te sentís sin vida, desabridos, todo se siente como diluido, porque obviamente no son lugares cómodos repetir esos patrones, encima cuando son dolorosos, ¿no? O sea, son solamente conocidos nada más, no son cómodos. Entonces, ahí es cuando puede volverse un laberinto y a veces hasta sostenemos relatos personales para definirnos. Porque entonces, ¿quién soy sin esa tragedia que me pasó? ¿O quién soy sin mi éxito laboral? ¿O quién soy si no soy madre, amiga, novia? Y ahí está el desafío, ¿no? Y es un lindo desafío, no fácil, pero es lindo, ¿no? Poder pensarnos alguna vez sin todas esas narrativas y construcciones. ¿Quién soy en el fondo sin todo eso? Y quizás en esa respuesta te permitís justamente esto, ¿no? Reformularte y reescribirte. O sea, agarrar la lapicera de tu vida y empezar a escribir otros capítulos con narrativas e historias nuevas y diferentes. Es pensar si eso está actualizado o si ya no te representa. Como digo, esto obviamente no es fácil porque es dar un salto de fe hacia algo desconocido, ¿no? Hacia una incertidumbre, porque va a ser una nueva historia que no es conocida. Pero bueno, ahí en lo incómodo y en lo incierto es en donde se dan las mejores expansiones y los mejores aprendizajes de la vida. Entonces ahí es cuando te decidís saltar al vacío, dejar atrás todos esos condicionantes y filtros a historias y patrones repetitivos y conocidos, decidís dar vuelta de hoja, dar lugar a una nueva versión tuya y quizás encontrás una mejor versión tuya, una que te representa más, pero que obviamente no olvida todo lo vivido, ¿no? Lo integra como aprendizajes de la vida, porque la idea no es evadir o borrar todas esas versiones viejas que dejas morir, sino aceptarlas, honrarlas, tomar lo que te suma, soltar lo que ya no, y listo. Entonces, dejarte morir para reinventarte y actualizarte, diría también, ahora que pienso, no es de ninguna manera evadir o rendirte o ser una cobarde. O sea, por el contrario, para mí es ser valiente y curioso, porque es tener ganas de que tu vida esté llena de vidas y de muchas versiones tuyas y diferentes y seguir conociéndote, ¿no? Y así, no solamente te seguís conociendo a vos, sino que vas descubriendo nuevas aristas de la vida, de la cotidianeidad. Ves las cosas con otros ojos, incluso te relacionás diferente con la gente que te rodea. Entonces, no sé por qué se me vino esta idea, pero es como, ¿vieron cuando te servís un vaso de Coca-Cola o de alguna gaseosa que te guste y ya está como desabrida y sin burbujitas? No hay nada que me ponga más loca que cuando algo no tiene gas. Bueno, se me vino esa metáfora porque es perfecta. Lo que queremos hacer es dejar esa versión vieja atrás, esa versión que ya no tiene burbujitas, que no tiene efervescencia, para poder cambiarlo y empezar a tener una vida, una versión nueva que nos represente, que esté cargada de movimiento, de vitalidad, de ganas, ¿sí? Esto también me hizo acordar algo del tarot, esto de dejarse morir, porque no sé si lo saben, yo soy una tarotista aficionada. Yo aprendí, hice un curso de tarot y tiro las cartas a mis amigos, amigas y familia. Me encanta tirar el tarot, siento que hay un aprendizaje ahí zarpado. Y a mí, cuando sale la carta de... Hay dos cartas puntuales que me hacen acordar de dejarse de morir. La muerte y la torre. Para quienes no conocen, el tarot, se los explico bien en criollito, son literalmente imágenes de la muerte, o sea, de lo que te podrías imaginar de la parca, que es como un esqueleto que viene con su caballo y que está en medio de una batalla. Y por otro lado, la torre, que es literalmente una torre de piedra alta como la de Rapunzel, prendida a fuego, desmoronándose. Y cuando salen estas cartas en el tarot en una tirada, la gente se asusta. Pero realmente, obviamente depende de la tirada, pero ahí para mí está esto de
lo positivo de esa carta, o sea, el aspecto positivo de dejar caer o dejar morir viejas estructuras para dar paso y lugar a lo nuevo, ¿no? Estas cartas hablan de perder estructuras que parecían seguras, pero que ya quizás en ese momento no tienen sentido, ¿no? Y para mí estas cartas lo representan muy bien, como también ahora que lo pienso, ella sigue tirando data, pero bueno, cae. Esto de prender el micrófono y empezar a grabar y que fluyen las ideas. Hay un libro hermoso, hermoso, que lo leí hace muchos años, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que realmente lo recomiendo, por favor, léelo. Lleno de sabiduría, es muy metafórico, obvio, es tipo El Principito. Que por favor, si lo llegas a leer o si ya lo leíste, hacémelo saber, me encantaría. Para mí es uno de los, está en mi top de libros favoritos. No te quiero spoilear nada, por eso no voy a hablar mucho del tema, pero acuérdate, El Caballero de la Armadura Oxidada. Por favor, léelo. Y acá, antes de seguir, quiero hacer un disclaimer, o sea, un aviso. Y es que obvio que reinventarse, o sea, habitar una nueva versión puede ser complicado por, no sé, condicionantes familiares, temas económicos, de salud, lo que sea. Pero por eso es importante que sepas que acá, cuando me refiero a una muerte simbólica, no siempre es total y radical y pasar a ser una nueva persona. Son cambios internos chiquititos, pero con mucho impacto, ¿sí? O sea, por ejemplo, dejar de tener una creencia que te está limitando o un juicio. Por ejemplo, este es tremendo. Dejar de decirte, soy un estúpido que nunca aprende y no me salen las cosas. Para un poco. Y quizás empezar a preguntarte, en todo caso, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué necesito para aprender de esto? ¿Qué es lo que me puede ayudar para poder hacerlo diferente? Deja de ser tu peor enemigo, tu peor juez, ¿sí? Porque eso no te lleva a ningún lado, no creo que eso te abra posibilidades. Y para mí realmente la calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. Entonces, este tipo de preguntas te pueden hacerte parar en otro lugar. O sea, en vez de estar refunfuñando y quejándote diciendo soy un estúpido que no le salen las cosas o que no aprende, empezar a hacerte las preguntas adecuadas para ver nuevas posibilidades que te abran y te expandan y no te cierren y te hagan sentir mal. Por eso para mí la psicoterapia y el coaching son dos recursos espectaculares que no son excluyentes, en donde yo aprendí ahí a ver las cuestiones de mi persona y de lo que me rodea de mi vida con otros ojos, porque empecé a hacerme preguntas y a replantearme cuestiones, ¿no? Y desde ahí poder cambiar ciertas circunstancias, tomar decisiones o aceptarlas. Y bueno, en lo personal, realmente tengo muchos ejemplos en mi vida donde literalmente me dejé morir, que es lo que te estoy recomendando y hablando hoy, ¿no? Como para dar un ejemplo que siempre uso, pero que para mí es realmente muy enriquecedor y por eso lo menciono tanto, que es, por ejemplo, cuando yo decidí irme a Australia a vivir sin pasaje de vuelta, renunciando a mi trabajo en relación de dependencia y viviendo allá 2 años y medio, de repente ahí yo me dejé morir muchas veces simbólicamente, porque no era la Tiffany periodista, la comunicadora social, la hermana de, la hija de, la amiga de. Ahí era una desconocida para muchas personas que me estaban conociendo por primera vez. Y un día en ese otro país, en el otro lado del mundo, realmente me pregunté, ¿quién soy sin todos esos roles? Sin mi entorno. Estaba viviendo cosas muy zarpadas y diferentes que me hacían y me ayudaban a crear estas nuevas versiones mías, ¿no? Pasé de ser periodista y todo lo que te dije antes, de repente ser viajera, mochilera, inmigrante del otro lado del mundo, moza, constructora en un campo solar, vendedora de ropa, usé la amoladora en una construcción, nadé con ballenas en medio del océano, o sea, me permití transformarme varias veces y en ese camino dejé morir muchas ideas que yo tenía de mi persona.
O por ejemplo, también me di cuenta de lo valiente que soy, de lo capaz que soy, pero también me di cuenta de un montón de cosas que no estaban buenas, de creencias limitantes que no me estaban ayudando, ciertos desafíos que, bueno, nada, los atravesé, no me hice la boluda, los atravesé y bueno, me dejé conocer en otros escenarios, me permití ser otras versiones de mi persona, aprendí mucho, o sea, fue realmente zarpado lo que sacó de esa experiencia y me di cuenta que reinventándome no estaba para nada perdiendo mi identidad o quién soy yo. Por el contrario, o sea, estaba construyendo mi esencia y estaba en todo ese momento construyendo justamente quién soy yo. Y sé que hoy soy una versión que junta e integra todo eso que fui, ¿sí? No es borrar una parte de la historia cuando te vas reinventando, es sumándolo todo. Está bueno concientizarlo así como algo bueno de tener presente, ¿no? De la importancia de dejarse morir y hacer lugar a lo nuevo y actualizarse y tener una versión que te sea un poco más representativa a lo que querés y a quién sos hoy. Y esto va de la mano con estar preparados a la resistencia que puede aparecer en el entorno. Y eso está bien y es un claro signo de que estás cambiando y que estás seguramente habitando esta nueva versión, ¿no? Porque cuando uno se reinventa, muchas veces la gente conocida, amigos, familiares, no sé, con quienes compartís en el trabajo, te pueden llegar a desafiar o a querer desafiar o querer apelar o relacionarse con vos desde tu otra versión. Me ha pasado. Pero honestamente, que eso no te haga echar un paso para atrás, porque que el otro no te entienda o no esté de acuerdo o no te celebre, aplauda o acompañe, no significa que vos no tengas razón o que no esté bien lo que vos estás haciendo, ¿sí? Porque no esperes que nadie te reciba con bombos y platillos o que te feliciten, ¿no? Honestamente, para mí también hay que hacerse cargo y saber que una reinvención propia seguramente también va a ir de la mano con una transformación en tu círculo. Y puede pasar que va a haber vínculos con los cuales ya no te vincules justamente, o vínculos que se reacomoden, otros que se fortalezcan, otros con los que tomes distancia. Y también van a aparecer nuevas personas con las que te conectes mucho mejor porque resuenen con lo que sos hoy. Entonces, eso está bueno saberlo, de que a veces reinventarse viene con estas resistencias y entonces en todo caso hay que aceptar, aprender a poner límites y a no justificarse, ¿sí? Porque eso es importante, no te justifiques, no le debes tus verdades a nadie. Y ahora, ya llegando al final de este capítulo, que quiero saber qué te pareció este episodio, los invito formalmente a permitirse morir. Sobre todo en este Halloween. Arre. Los invito a morir, a cerrar ciclos, a transformarse, aunque dé miedo. Deja de forzar algo que ya no te suma, deja de repetir narrativas que ya no las estás sintiendo vivas, que se sienten desgastadas. Deja de hacer cosas o de estar en lugares solo por costumbre. Deja de hacer patrones que ya sabes que no te representan. Deja de decirte que no podés o que no sos bueno en algo. Deja de justificarte. Déjate morir. Y para eso me pareció una buena idea compartirte algunas preguntas para que te quedes pensando y si te animas, puedas responderlas en un papel para, además de todo, tomarte un momento para vos, reflexivo. Y son así. ¿Qué parte de vos necesita morir para dejar espacio a lo nuevo? ¿Qué historia sobre vos mismo contás que ya no te representa? ¿Qué vas a perder si soltás esa versión vieja? ¿Y qué vas a ganar? ¿Qué nueva versión tuya puede empezar a crecer? Recapitulando, honrá todo lo que fuiste. Honrá todo lo que fuiste y todo lo que sos, porque realmente todo eso tuvo su motivo de ser. Y esto lo que busca no es evadir ni borrar, sino integrar. Entonces agradecé, aprendé, tomá lo que sirva, soltá lo que ya no y seguí adelante, siempre reinventándote. Entonces, este Halloween
celebramos a todos esos fantasmas internos que dejamos atrás y damos lugar a lo nuevo. Si llegaste hasta acá, comentá en mi último post en Instagram en donde estoy hablando sobre este dejarse morir, esta edición de Halloween de Epifanía Podcast. Déjame un emoji de un fantasmita o un emoji de la telaraña, porque siento que también ese representa estos lugares que ya están medio abandonados, lúgubres, viejos, ¿no? Haciendo referencia a esas viejas versiones nuestras que dejamos morir para dar paso a lo nuevo. Y bueno, te agradezco por llegar hasta acá. Decime por favor qué te pareció este episodio, qué te llevas. Para mí es hermoso leerte y saber tus opiniones, porque de esas opiniones y comentarios yo también sigo reflexionando y este espacio sigue creciendo en comunidad. Gracias y feliz Halloween.